Entonces el propósito de hoy es tratar de reproducir la calculadora básica de Windows. ¿Listo? En principio, ¿qué es lo que noto? Primera observación, pues un juego de botones dispuestos, ¿cierto? ¿Qué tipo de objeto consideran que es este? ¿Esto sería un qué? Un textbox, seguro. Es un label, más bien, ¿cierto? Porque yo aquí adentro no puedo escribir nada. Más bien es un label, ¿no es cierto? Lo demás son botoncitos, ¿de acuerdo? Y lo otro que quiero es que cuando yo le dé clic aquí a ver conversión de unidades ocurra exactamente esto, se despliegue hacia afuera nuevas funcionalidades y yo tenga unos cuantos combo bots y él realice una operación dependiendo de lo que yo haga acá, ¿cierto? Entonces voy a hacer una conversión de, no sé, longitud y quiero pasar millas a kilómetros. ¿Dónde está kilómetro? En algún lugar. Kilómetros. Entonces si yo escribo una milla, que él inmediatamente haga el cambio. Pero miren que inmediatamente escribo, apenas escribo un numerito, ya hizo la conversión, ¿cierto? Entonces ahí hay un evento, ahí ya no dependo de un botón, dependo de otro evento, que es el cambio de texto. ¿Listo? Fácil. Entonces, primero, diseño. Vamos a hacer uno nuevo más bien. Este es el que estábamos trabajando antes, pero entonces, nuevo proyecto. Listo, mi calculadora. Es un proyecto de Visual Basic, aplicación de Windows Forms. Listo. Bien. Entonces, en primera instancia, mi calculadora tiene más o menos esta distribución. No, cualquiera del mismo tamaño, más o menos, pues, más o menos. Usted dijo que tenía que ser así como eso, Más o menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesito en primera instancia? Bueno, aquí vamos a ver cómo se comporta la calculadora. Cuando yo doy un numerito, pues el numerito va arriba, ¿cierto? ¿Puedo poner un número infinito de números? No, hay un máximo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el máximo? Bueno, un montón. Supongamos que... No, ¿quién lee eso? Un pocotón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16. 16 dígitos, ¿cierto? El máximo son 16 dígitos. Listo. Entonces no vamos a permitir tanto, sino 16. Por ahora no voy a lograr este efecto porque es un poquito más elaborado. Si llego a cierta cantidad de dígitos, disminuye un poco el tamaño para mostrar la cantidad máxima, ¿cierto? Por ahora no, solamente debemos un tamaño de texto fijo. ¿Listo? Entonces cuando doy clic al numerito, pues ahí me lo muestra. ¿No es cierto? Listo. Lo otro que sucede, cuando yo ahora voy a seleccionar una operación, listo. Selecciono un número, selecciono una operación. El número queda desplazado hacia arriba. El botón al que le dé clic también lo manda hacia arriba. Y aquí, cuando escribo un nuevo numerito, se pierde el número anterior y me agrega el nuevo, ¿cierto? Y hace la operación respectiva. ¿No es cierto? ¿Está claro ese comportamiento? Sí. 9 por 2. Entonces aparece el 2 y cuando yo le dé igual, pues me muestra el resultado, ¿sí o no? Eso es lo que esperamos tratar de emular, ¿de acuerdo? A grandes rasgos, no lo quiero al pie de la letra porque hay ciertos detalles que son más elaborados y extensos de crear, pero por lo menos el funcionamiento básico sí lo puedo crear. ¿Qué es? Primero un juego de botones, más o menos, ¿sí o no? Entonces, en esos botones voy a mostrar la serie numérica. 7, 8, 9. No, tortuga. Una, dos. Listo, fácil, ¿no es cierto? El diseño no tiene ningún reto, no es más que un conjunto de botones
¿Qué es lo que falta? Cada botón, eso sí, yo necesito saber a cuál botón le han dado clic. Entonces hay que nombrar adecuadamente cada objeto. Listo, hasta ahí perfecto, está igualito. Igualito que digamos. Igualito no. Más o menos. Pero no, que los botones son más pequeños. Y aquí debería quedar la coma. Bueno, esto tiene 1000 formas de realizarse, hay varias aproximaciones para resolverlo. ¿Qué me faltan? Los botones de las operaciones. Vamos a poner solamente algunos, listo, solamente estos de acá. Sí, los clásicos, suma, resta, multiplicación y división, listo. Y la suma porque tiene una rayita abajo, le falta la rayita abajo. ¿Cuál rayita? La suma tiene una rayita abajo. No, ese es para cambiar el signo, ese es el más o menos este. Sí, pero ese es para cambiarle el signo al número. Ah, entonces porque arriba por la No, es que esto todavía no los he puesto como es. Aquí va la multiplicación y aquí va la división, listo. trae tu 9, no, poner más grande. Listo, diseño completado. Ahí, a grandes rasgos. ¿No es cierto? Listo. El igual un poquito más grande, entonces para aumentar el tamaño de esto voy a ir a la propiedad font y le podemos decir, no sé, pongámoslo en tamaño 16. Más o menos. ¿Cierto? Ahora lo tedioso va a ser cambiarle el nombre a cada objeto, ¿no es cierto? Listo, ok. Esto debería ser, aunque existe un archivo que modifica eso, vamos a intentar lo siguiente. Guardemos este proyecto, está allí en esta carpetica. Quiero intentar algo, cerrémoslo por un momento. En esa carpeta está todo mi proyecto. Dentro del proyecto existe un archivo de propiedades. Veamos si puedo modificar este archivo. Abrir com, probémoslo con el WordPad. No, este no es. Este es el del proyecto. Este es el formulario. Este es el diseño del formulario. Probemos este. Este es el que me interesa, ¿cierto? Entonces, mi proyecto está conformado por varios archivos, es modular, porque cada archivo tiene una responsabilidad. Uno se encarga única y exclusivamente de decirme cuáles son los objetos que va a tener mi formulario, ¿cierto? Mi formulario va a ser un objeto y al interior tendrá otros objetos. Entonces, cuando yo vea cosas de este estilo, cuando yo vea que alguien dice new dentro del lenguaje de programación, le está indicando al lenguaje, voy a crear un nuevo objeto, ¿cierto? Nuevo es new, ¿cierto? Me está diciendo, bueno, es de tipo botón tal. Una cosa es decirle al sistema, como lo hacíamos antes. Yo antes decía simplemente, para crear la variable, decía din x as, ¿cierto? Pero esto no es más que un espacio en memoria, un hueco. No tiene ninguna propiedad especial, no tiene capacidad de nada, no tiene métodos, no tiene acciones. Por sí mismo no puede reaccionar a eventos del usuario. Por eso digo, es un hueco, un lote. ¿Listo? Pero en cambio los objetos, además de ser un hueco, además de ser un lote donde usted puede poner lo que quiera, tienen una estructura ya definida, ¿cierto? Ya tiene la capacidad de tener una edificación con unas características. Listo, entonces eso es lo que pasa, esa es la diferencia entre crear una variable y crear un objeto. La variable es un hueco. Y si el objeto se crea así, pues no es más que un hueco. Pero cuando se le dice new, ya le digo, va a tener estas características, unas propiedades, color, tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Y unos métodos, unas acciones. Listo. Entonces lo que yo voy a hacer acá es, para cambiarle el nombre al objeto, en condiciones normales me tocaría cambiar
uno por uno por allá en el diseñador y decir botón 1, botón 2, ta, ta, ta. Entonces lo que voy a hacer aquí más bien esto. Botón 1, bueno, es un nuevo objeto de la clase botones, ¿cierto? Ta, 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 ta. Le da unas propiedades, le da un nombre, botón 1. Entonces yo diría, vamos a probar esto. Es un experimento que voy a hacer. Voy a cambiarle este botón 1. Ahí se lo va a cambiar. Vamos a cambiarle el nombre desde este punto. Voy a utilizar la función de buscar y reemplazar. Entonces esto ya no se va a llamar botón 1, se va a llamar cmd. Pero no sé cuál. Bueno, este es el que tiene el texto 7. Entonces cmd 7. A ver qué tal. Antes de reemplazarlo todo, saquémosle una copia a esto. Por si las moscas, por si me lo tiro. Ahí tengo el respaldo. Ahí sí. Botón 1. Buscar y reemplazar. Entonces esto ya no se va a llamar botón 1, se va a llamar cmd7. Reemplazar todo. Listo. Probemos si esto anda. Lo guardo. Listo. cmd. Aquí me falta un espacio. Esto sí andará. ¿Y por qué? Yo vi un botón y no lo cambié. Sí, también lo vi. ¿Cómo es buscar aquí? No, hay botón 10, 11, 12, 13, botón 10. Pero está en comentario. Aquí hay varios. Aquí hay varios botón 1. A ver qué pasó. Reemplazar todo. Faltó eso. Ahora sí. cmd7. Bueno, vamos a ver si esto anda. Incluyendo. Señor. Los del 10, los del 11. Este experimento quedó raro. No, espere. Probemos. Que esto era un experimento. Quiero ver qué tanta incidencia tiene tocar este archivo. Ese que es el diseñador. A ver qué me tiré. Esa es la idea. Esa es la idea. Este no es. Abrir proyecto. No, señor. No puedo abrir el archivo porque estaría aislado de todo lo demás. Yo necesito el proyecto completico. ¿Ves que está guardado esto? Usuarios, taque. Acá. Proyectos, mi calculadora. Ahí va. Ahora sí. No, sí funcionó. Hágalo ahí. cmd7. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que quería demostrar en últimas. El problema es que aquí como varios tenían botón 1, sí, me va a cambiar, me cambió varios. Botón 1 espacio, exactamente. ¿Cuáles cambió? Cambié estos otros. ¿Listo? Entonces, pero más allá, listo, podría hacer los cambios en el diseñador. ¿Listo? Pero lo que también quiero que identifiquen es, a largo plazo, podrían llegar a crear la interfaz gráfica sin el editor gráfico. Con esto. Miren cuál es la estructura. Primero voy a decir mi. ¿Qué significa mi? Yo. ¿Y quién soy yo? El formulario. El formulario, listo. Entonces me estoy refiriendo a un objeto al interior de mi formulario. ¿Cuál? El cmd7. ¿Y ese cmd7 qué va a ser? Un nuevo objeto de la clase botón. O sea, es un nuevo botón. Fin. Como botón tendrá la capacidad de responder al evento clic, tendrá un texto, tendrá un color, tendrá una posición, tendrá varias propiedades. Como objeto. Listo. Y más abajo, ¿qué se empieza a decir? Ese botón tiene una localización. ¿Qué es? Un punto. ¿Sí? Hay cosas que aquí no hemos visto, pero que podemos interpretar, ¿sí o no? ¿Y qué significa ese punto? Pues sencillo, el formulario no es más que un conjunto de coordenadas en X, que en X es todo este eje horizontal,
y Y es el eje vertical. Y el origen es este, toda la esquina superior derecha, eso es lo que llamaríamos el punto 0, 0. Entonces, si aquí yo veo que dice 15,155, significa hay un desplazamiento de 15 puntos hacia la derecha en X y luego un desplazamiento de 155 en Y. Eso es lo que voy a tener acá, ese es este botón. Miren el location, propiedad location. ¿Y qué pasa si cambio el número? Pongamos aquí 190. Se desplaza hacia abajo. ¿Sí o no? Eso es el location. Entonces, quiero demostrar, un formulario tiene un conjunto de objetos. A su interior se crean y para cada objeto se establecen unas propiedades, como el location, ya vimos que es el location, el name, ya tenemos el name, el size, ¿qué size? ¿Qué traduce size? Ahí faltó yo. Profe, ese no es El tamaño. el tamaño. Muy bien. Muy bien. El que quiere verme, Por supuesto. pero no lo vaya a coger personal. Así le procuro decirle, pues está fácil. Claro. El tab index. ¿Para qué es el tab index? El orden que se va a dar cuando yo dé tabulador, ¿cierto? Yo doy tabulador, él pasa de un botón a otro, entonces él va en este orden. ¿Sí o no? El texto, pues el texto ya es donde se ubica lo que va a ver el usuario. ¿Qué es ese orden? ¿Desde cero? ¿Sí? En el orden en el que yo los ingresé. El primerito, el segundito, el tercero, el cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren que todos los objetos prácticamente juegan con las mismas propiedades. Primero le dan una ubicación, location, le dan un nombre, un tamaño, un tab index, un texto y habilitan utilizar un color con un estilo visual. Pero es exactamente lo mismo, ¿sí o no? Se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. Entonces, a medida que yo agregue componentes, le hay que darle propiedades. Por ejemplo, este que es el botón 0. ¿Por qué sé que es el botón 0? Porque es uno de los poquitos a los que le cambié la propiedad de la fuente, ¿sí o no? Entonces, miren que casi todo tiene la palabra new. Entonces es un nuevo objeto. Como nuevo objeto tiene propiedades, tiene métodos y puede responder a los eventos que dé el usuario. Listo. New, 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 new. Drawing points, drawing size. Ya me estoy empezando a familiarizar con esto. ¿Sí o no? Eso es programación orientada a objetos. Primero defíname qué es lo que va a tener su formulario. Como si fueran las variables, pero es que ya no son variables, son objetos. Y para cada objeto, ¿qué propiedades va a tener? ¿Listo? ¿Qué significa add? Agregar. ¿A quién le voy a agregar componentes? Al formulario. Entonces son controles como tal, él los llama controles. Entonces a mi formulario le voy a agregar unos controles. ¿Cuál? Todos los que creé. ¿Listo? Sí, esos nombres están... no están tan amigables. Probemos, cerrémoslo aquí por un segundo. No va a guardar nada. Tomémoslo como venía antes. Más bien, yo creo que aquí me va a bastar con cambiar solamente... No me va a bastar. El atributo name. CMD, este es el 7. Bueno, no, dije así, ahorita emisión. Hagámoslo mejor en la interfaz gráfica. Pero quedó claro ese objeto que estaba allá. ¿Sí o no? De hecho, en algunos lenguajes de programación no hay un diseñador gráfico como lo tiene Visual Studio, ¿cierto? O usted no tiene instalado el programa que le facilita esto. Entonces, ¿qué le toca hacer para crear la interfaz gráfica? Tire código, listo. Muy bien, entonces ahora sí, más bien, en orden. Este es el CMD7, bien, va a ser el CMD8. CMD9. Este lo va a llamar CMD Deep de división. Este va a ser el CMD
mul, este será el CMD res. Como carne de res. Es un... Una canción. ¿Cuál canción? Total. CMD6. Ups. CMD6. CMD5. CMD4. Listo. Ahí están. 0 y esto es decimal. Tec. Listo, ahí están todos mis objetos nombrados. Pero entonces, ¿dónde voy a ver el resultado de dar clic en un botón? En un label. ¿Cierto? Estamos de acuerdo que vamos a tener un label por acá. Listo. Este label debe tener nombre. ¿Por qué debe tener nombre? Porque es que lo voy a modificar. Ahí donde va a tener los resultados. Donde cada vez que dé clic a un botón, allá se vea el numerito, ¿cierto? Entonces vamos a crear el label en número. Fácil. Perfecto. Aumentemos un poco el tamaño de esto. Font. Ya, ahí está. Ahí vamos a ver los resultados. ¿Cierto? No se deja. Tengo que cambiarle otra propiedad para que me permita alargarlo. ¿Qué propiedad era? Esa la vimos. Location. Sí, la vimos la semana pasada. Ya me olvidó. Autosize. ¿Sí era autosize? Ah, sígalo ahí. Ahora sí. Autosize y abarca más o menos toda esta área. Ahí está bien. Más o menos. ¿Sí o no? Listo. Ahora, si yo ejecuto esto, todavía no sé nada, ¿cierto? Tengo que programar botón por botón. Ahora, ahí hay otro reto, y el reto es, doy clic a un botón, doy clic a otro botón, y el anterior se conserva, o sea, no se pierde. 96, 95, no. Listo, entonces vamos a ver cómo logramos eso. Entonces yo diría, en primera instancia, no quiero ver aquí un numerito. Pues no quiero ver label 1. Quiero ver con qué arranca la calculadora. Arranca con 0. Ah, listo. Entonces pongámosle ahí un 0. Y si no le quiero colocar. Yo le voy a poner la propiedad text desde un principio en vacío, pero es que ya arranca en 0. Pero eso está malo, está muy chiquito. Pero está la derecha, no la izquierda. Ya voy para allá. La alineación del texto. Que por cierto, ¿cómo la cambio? Right to left. Yo miro esto que hace. Ahí, bueno. Ahí sí, va a la derecha. ¿Sí o no? Entonces yo diría, cuando yo le dé clic al botón 1, Pero los botones no son azules. cuando yo le dé clic al botón 1, ¿qué pasa cuando yo le doy clic al botón 1? Aparece el 1 allá. O sea que toca escribir que todos los números se almacenen allá. O sea, que el CMD 1, 2, 3, 4. Pero es fácil. Yo programo 3 botones y verán que lo demás sale de papayita. Listo, bueno, entonces, pero ahí hay un detalle. Si escribo el 4, se reemplaza el 0 por el 4. Si escribo 7, se reemplaza el 0 por el 7. Pero si ya hay un número que no sea 0, no, ese número se conserva y se corre a la derecha. Y si un 2 0, se reemplaza el 0 o el Y si un 2 0 queda 0, no pasa nada. 0. Qué buena observación. Entonces hay que validar. Uy, pero debería aparecer 0 porque mismo tiene un decimal que 0,01. Pones la coma. Pongo la coma. Ahí sí. Ahí sí. ¿Cierto? El mango lo volvió a hacer.
0,00000, listo, ¿cierto? Solamente puede poner la mera coma. Entonces me toca validar, le dan clic al botón, verifique si lo que hay allá en ese label es 0. Si es 0, cámbielo. Si no, acumúlelo, ¿sí o no? Entonces acumulemos, fácil. Aquí, verifiquemos. Vámonos de la forma larga. Sí, lo que está ¿en dónde? En mi label, en mi LBL, en mi label número, en su propiedad text. Si lo que hay aquí es un 0 y eso es un texto, aunque yo sé que es un número, pero en realidad es un texto. El val, pero por ahora todavía no estoy realizando una operación matemática con él. Si fuera a hacer una operación matemática, sí, necesito el val. Necesito convertir ese texto a número, pero todavía no. Nuevamente quiero verificar qué hay allá. Hay un 0, listo. Si hay un 0, reempláceme ese 0 por un 1. ¿Sí o no? Comprobemos. Sí, sí funciona. Pero apenas programé si había un 0. Lo demás todavía no lo he tocado. Ahora, ¿qué debe pasar si no es 0? Pero no coloca más de un 1. No coloca más de 1. ¿Por qué no coloca más de 1? Entonces, ¿qué hay que hacer para que muestre más de un 1? Hay que seguir acumulando, pero eso se da si no es 0. ¿No es 0? No, no es 0. Ya hay algo ahí. Cualquier cosa. Ya en ese momento yo haría lo siguiente. Vamos a intentar esto. Vamos a hacer igual este LBL más 1. Probemos esto a ver si anda. Porque es un valor numérico, cierto. Yo no necesito que realice una suma aritmética. No, necesitamos es que concatene. Entonces voy a reemplazar este símbolo por este otro. ¿Listo? Probemos. Ahora sí, ¿cierto? Hay que programar el 2. Técnicamente es lo mismo. ¿Sí o no? Vamos a programar el 1, 4 y 7. No más. En este caso valido por un 4. Y aquí estaré concatenando con un 4. 4, bien. 1, perfecto. ¿Cierto? Hasta que llegue al tamaño máximo de ese texto, que ¿cómo lo cambiamos? Yo veo. Este label, yo veo si tiene... ¿Cómo le defino yo el tamaño máximo? Abajo. No, ese tab index es la secuencia que lleva. Sí. Tabulación. Veamos. El tamaño máximo de esto. No, dejémosla ahí. Vamos a asumir que el tamaño máximo se da por el tamaño del objeto. Listo. Entonces vamos a programar el botón 7. Igualito. Agrégueme reempláceme eso por un 7 o que sea un 7. Entonces ahora sí debe andar. 1, bien, perfecto. Me acumulan los números, ¿cierto? Hasta cierto tope. Ya ahí para adelante no hay más números que me puedan ingresar. Bien, ya me parece. Lo mismo pasaría con el 2, 5, 8, 9, 6, 3. ¿Dudas hasta acá? Ninguna. Van comido. Ese está ahí, significa concatenar, unir. Listo, entonces primero, ¿qué es lo que hacemos primero? Validamos. Validar si aún no se han ingresado valores. Por eso lo recordé y uy, me la van a cobrar. Pero si hay un valor, acumular, ¿cierto? Pero acumular aquí es concatenar con el dato anterior. Porque no quiero no acumular en el sentido matemático. Sí, señor. Concatenar aquí, entonces es ese simbolito, ¿no es cierto? Sí, porque recuerda que hay dos compañeras que no... Bien. Porque aquí no hay ningún problema, avisen. Pues,
Pero no está grabando pues que la I es con ¿Y cadena. qué tiene? Pero es que grabaron eso. No saben ya. Muy bien, continúo. Ahora, ¿qué otro comportamiento se debe dar? Yo veo. Sí, solo están en París. A todas las que están en París. Yo desde otra cosa pude le pausa el video. Faltaron 3 compañeros. 4. No, usted me dijo que habían 16 en la Sí, calculadora. el 2 y el 9. Sí, sí, sí. Bueno, hay mucha diferencia, sí. Pues eran los 5. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿Cómo? El 5 faltaba. Había mucha diferencia. Porque la que se está haciendo la máxima para 12. Ay, Brian. 11. Brian también faltó, entonces faltaron 5. 6. Ay, el 9. Eso quedó grabado. Que todavía no han logrado programar que hay un alumno más en este salón. Ya están en el quinto piso. Estaba en quinto piso, no sé si la están en. Ahora llega mi trae clase. El no es sábado. No creo. Bueno, sigamos. Supongamos que no. Supongamos que no. Bueno. Solamente entre la 1 y 18. Si nosotros yo hubiera preguntado, yo hubiera subido. Sí, hay que ser proactivo, ¿sí o no? Bueno, por ahora, démoslo hasta acá. Esto tiene varias cosas por mejorar, pero primera misión, que es introducir datos, bien. El 0. Programemos solamente el 0 también. El 0 hay que pensarlo, pensémoslo. ¿En qué momento agrega dato el 0? Cuando ya tenga un valor, o sea que este condicional de aquí no es exactamente igual. Veamos, no puedo poner que si es 0, póngame 0, no. Al revés, si no es 0. Si no es 0, póngame 0. Si no es 0. Más bien. Póngale. Sería que no, explíqueme la parte bien, pro, que no entendí. ¿Cómo que no entendí? Veamos si funcionó. Pues 0. Si No agrega. ¿1? Pero le pongo un 1. Ah, Listo. Pero concatene más bien. Entonces eso. Ahora sí. Denle. ahora sí. No me pierdo el 6. Después falta el 0 con la coma. La coma. Pero ¿cómo? La coma. Muy bien, vamos a la coma. ¿Cómo funciona la coma? Sí, porque ahí sí. Que voy hablando mientras pienso Ahí que sí estará. No, la coma no tiene validación. No hay dato, recibe la coma. Hay dato, recibe la coma. Entonces sencillamente Allá arriba donde salí, y debe ser allá arriba donde salí. ¿Sabes qué? No, La coma se concatena. se concatena, inmediatamente concatene, dividido, listo. Concatenemos de una vez. Lo concateno con ese if que está arriba, no. No, de una vez, vea el grano. Concaténeme esto con la coma. ¿Cierto? Pero si el valor es 0. No, ups. Pilla. Pero ahí hay otro problema. Para adelante. Creo que eso es lo que hicimos ahorita. No sé, claro. ¿Cuál es el problema? No se pueden poner varias comas. ¿Cuántas comas se puede poner a un número? Una sola, 3. No, una, porque ese es el punto. No es separador de miles ni de millar. No, ¿verdad que no? Pero entonces tiene que colocar ahí que no puede colocar tanto. Agregue eso a la coma. ¿Cómo hago para que el sistema no me agregue más de una coma? Eso es un algoritmo al fin y al cabo, solamente que lo estoy trasladando al mundo del entorno gráfico. Pero ¿qué se les ocurre? Uy, muy buenas tardes. Ya, feliz un paso, feliz. Y ahora faltaron 4. ¿Qué se les ocurre? Con un sí. Sí, ahora sí faltaron 4. No llega. No duden de su capacidad. La clase pasada llegó a las 4. Llegó a las 3:45.
limitador. Limitado, ¿y cómo hago para limitar eso? Yo la pienso. Coloqué limit 1 y ya. Limit 1, uy, pero una consulta se puede decir función. Entonces, a ver. Ni él sabe, está pensando cómo va a sacar lo que diga él. Sí, sí, él se paró como para disimular el tiempo mientras piensa. Pero ni él. No fácil. ¿Cómo? Pongamos una bandera. Imagínese, ¿eso cuánto llevamos ahí? No, espérate. Es que nos está diciendo cosas así inventadas como para que no nos La economía. Ahora la economía por el patrimonio. No, en programación, en este contexto, la bandera o flag se refiere a uno o más bits que se utilizan para almacenar un dato binario o código que tiene asignado un significado. quedamos pero igual. Las banderas normalmente forman parte de una determinada estructura de datos, como un registro de una base de datos, y el significado del valor que figura en una bandera típicamente se definirá en relación a la estructura de datos de la que forma parte. Clarísimo. Súper claro. Es más, nosotros que hacemos aquí vamos para. Profe, No, sería pero, o sea, un carácter equivale a un bit. La bandera tiene una característica, se puede poner en falso o verdadero, y eso en el lenguaje de programación se puede representar con dos dígitos, 0 o 1, eso es un bit. No, bueno, a lo que quiero llegar con la bandera es, si presionaron una vez esa comita, no vuelva a agregar comas. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo debería volver a poner comitas yo? O sea, escribo un numerito, escribo un número, le pongo coma. ¿Le puedo poner más comas? Hasta que sea un número nuevo. Hasta que sea un número nuevo. ¿Y cómo hago yo para saber que es un número nuevo? ¿Cuándo qué? Cuando se suma, resta, multiplica. Muy bien. Señor. Uy, yo cago aquí. Yo no Ya sí, ¿Pero qué? Entonces, Está como en Harvard. Miren, la ventana para que llegue más rápido. entonces aquí voy a crear la bandera para controlar el decimal. Entonces mi bandera, normalmente mis banderas van a ser... Uy, pero no comentó la coma. Ah, sí señor, aquí eso es cierto. ¿Por qué? Me falta. No he terminado con la coma. No he terminado con la Pero coma. comente lo que se va a hacer. En el cero también. Estoy inventando, hombre. Crear bandera. En el 0 estamos comentó, en el 4 tampoco comentó, en el 6 tampoco comentó. El 4 es exactamente el mismo. Entonces no tiene chiste. Crear bandera para controlar el decimal. Bueno, aquí. Este deck que he llamado aquí va a ser booleano y lo voy a inicializar en, miren, únicas alternativas, falso o verdadero. Voy a ponerlo en falso. ¿Listo? O sea que todavía, falso, aún no tengo decimales, pero eso está fuera de todos los botones, fuera de todos los eventos, mejor. O sea que hay que llamarlo. Hay que usarlo.